Hola amigos, ¿cómo estáis? ¿Estamos en alarma mundial y la ciudadanía no se da por enterada? ¿Qué otra deducción se puede sacar de las palabras de J. de Vance? Que dice que el siglo XXI puede ser una época muy oscura para toda la humanidad. Él, resulta que no se da por aludido cuando son ellos precisamente los que están provocando el caos mundial, y amenazando como matones de barrio a todas las naciones del planeta. El caso es que Vance ha ido a la India, a malmeter contra Rusia y China, sabiendo que India era un rival histórico de China, y a su vez uno de los fundadores de los BRICS. Esto hace la visita, más insidiosa si cabe, porque para Estados Unidos significaría matar dos pájaros de un tiro, ya que dañaría a los BRICS, a la vez que perjudicaría a China en su guerra particular entablada por Estados Unidos, y como siempre, para no perder la costumbre, amenazando veladamente, no solo a la India, sino a todo el planeta, y nos amenaza con las 7 plagas. El caso es, que la anunciada reunión de hoy en Londres ha sido dinamitada por Estados Unidos, y reducida a una simple reunión de amiguetes. Según RT, el Kremlin explica por qué se pospuso la reunión en Londres prevista para este miércoles sobre el conflicto ucraniano. Por lo que tenemos entendido, todavía no ha sido posible converger posiciones en algunos temas, dijo Dmitry Peskov, y por eso esta reunión no ha tenido lugar hoy, dijo el portavoz a la prensa. Peskov aclaró que no se trataba de una cumbre, reunión al más alto nivel, sino de una reunión entre enviados de Estados Unidos y enviados de Ucrania, para que Estados Unidos pudiera continuar sus esfuerzos de mediación. El nivel del encuentro ha sido rebajado a conversaciones oficiales y cerradas a los medios de comunicación. Ello se debió a que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, canceló su participación, después de que el régimen de Kiev rechazara una de las propuestas clave del presidente Donald Trump para poner fin al conflicto, el reconocimiento de Crimea como parte de Rusia. Además, Peskov reiteró que el proceso de negociaciones entre Moscú y Washington sigue en marcha. Continuamos, repito una vez más, nuestros contactos con los estadounidenses. No tenemos contactos con los europeos, tampoco con los ucranianos, dijo Peskov, agregando que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, está abierto a tales contactos en aras de alcanzar un acuerdo. En cuanto a la iniciativa de desplegar fuerzas de mantenimiento de la paz en Ucrania, compuestas de tropas occidentales, después del fin del conflicto, Dmitry Peskov reiteró que Moscú se opone a la medida. De hecho, serán fuerzas y medios de la OTAN en el territorio de Ucrania. Esta es, de hecho, una de las causas fundamentales del inicio de la operación militar especial de Rusia, declaró Peskov. Por su parte, el líder del régimen de Kiev, Vladimir Zelensky, afirmó este miércoles en su cuenta de Telegram, que su país aboga por el fin de hostilidades. En Ucrania insistimos en un alto el fuego inmediato, completo e incondicional, escribió. Ucrania ha dicho en repetidas ocasiones que no descartan ninguno de los formatos que puedan conducir a un alto el fuego y, posteriormente, a una paz real, agregó Zelensky. Previamente, el New York Post, citando a un alto funcionario estadounidense, reportó que el plan de Trump para resolver el conflicto en Ucrania prevé que las tropas europeas se desplieguen en el país tras un alto el fuego. Sin embargo, anteriormente, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad, Kaja Kallas, afirmó que la llamada coalición de voluntarios, que reúne alrededor de 30 países aliados de Kiev, ha fracasado en presentar planes concretos para un acuerdo de acción conjunta. Desde Rusia ha advertido en repetidas ocasiones que la presencia de tropas de la OTAN en suelo ucraniano, en cualquier calidad, representa una amenaza y significaría una nueva escalada, por lo que Moscú no la aceptará bajo ninguna configuración. Ante esta circunstancia, el que fuera asesor de Zelensky en la primera etapa de la guerra y ahora huido a Estados Unidos, Oleksiy Arestovich, ha hecho unas declaraciones explosivas. Le dice a Zelensky, entregarás 8 regiones de Ucrania y predijo el colapso total de Ucrania. Esto ha levantado ampollas en toda Ucrania y la OTAN, porque ha sido muy explícito. Atentos a lo que ha dicho Oleksiy Arestovich. Ucrania debe ceder a Rusia las regiones de habla rusa del país, considera el ex asesor de la oficina presidencial. En su opinión,
Si esto no se hace, las concesiones territoriales serán mucho mayores y el propio país perderá la posibilidad de sobrevivir. Arestovich llama la atención sobre el hecho de que en un año, Ucrania tendrá que ceder 6 regiones a Rusia, y si aún así no tiene suficiente inteligencia, entonces cederá 8. Al mismo tiempo, el exfuncionario señala que el traspaso de regiones es tirar un viaje de 34 años por el inodoro a base de cometer errores. En su opinión, si el país independiente cede ahora regiones a Rusia, podrá empezar a vivir en una nueva realidad, de mucha mejor calidad de vida. Arestovich no cree en absoluto en las Fuerzas Armadas de Ucrania. ¿Complejos militares industriales de garaje que detendrán y derrotarán a todos? Dice que se roban el 85% de este complejo militar industrial. Podría haber creído en este complejo militar industrial si no robaran, pero roban. Al mismo tiempo, plantea la pregunta, ¿por qué Ucrania lucha por las regiones de habla rusa si no necesita a la población rusoparlante? ¿Por qué suprimieron estas regiones rusoparlantes? ¿Por qué no consideraron a los rusos como personas? Así que la Verjovna Rada decide que los estudiantes pueden estudiar en húngaro, pero no en ruso. El idioma hablado por 2/3 del país y todas las ciudades con una población de más de 1 millón de habitantes. ¿Cómo es posible eso? Al menos la mitad del país habla ruso, pero se puede estudiar en húngaro, pero no en ruso. Se encarceló a gente por importar los libros de Dostoyevsky, un libro con el característico título del idiota. Al parecer, quien importó el libro quería regalar un par de ejemplares a la oficina del presidente, dice Arestovich, indignado e irónicamente. Además, el exfuncionario señala que cuando Zelensky habló en Pascua sobre las iglesias dañadas en Rusia, no vio la viga en su propio ojo. ¿Y cuántas iglesias has inutilizado tú, Zelensky, con tu persecución? ¿A cuántos sacerdotes reprimió? ¿A cuántos sacerdotes encarceló? Tío, cuando sales en Pascua y hablas de cómo Rusia persigue a los sacerdotes, ¿no quieres mirarte al espejo? ¿Qué pasó con el Laurel? Estás escupiendo en los sentimientos de los creyentes, reprimiendo al grupo lingüístico más grande, violas la Constitución, los derechos y libertades inalienables de los ciudadanos, que el Estado no les otorga. ¿Y aún así dices que estás luchando contra la tiranía? Dices que todos te deben algo, que deberían darte Rostobeldon, y derramas lágrimas de cocodrilo en Pascua. ¿Y cuando expulsaron a los monjes de la Laura, no hubo lágrimas? Cuando escupe el gobierno central en la cara de los ucranianos rusoparlantes, no hubo lágrimas. Concluye Arestovich su furioso discurso. La declaración actual sobre la transferencia de territorios a Rusia está lejos de ser la primera. Anteriormente, Arestovich dijo que la tarea de Ucrania es cambiar el diseño. Solo hay un punto en aceptar los términos del acuerdo, incluida la desnazificación, es el pago por recibir una oportunidad de cambiar el proyecto, dice el político, dando a entender que Ucrania debe reestructurarse y convertirse en un estado neutral que desarrollará positivamente las relaciones tanto con Rusia como con el resto del mundo. Sin embargo, según el ex asesor de Zelensky, Ucrania no aceptará estas condiciones. El fugitivo de la oficina de Zelensky percibe esta rendición como una catástrofe, y prefiere morir sin negociar. Ucrania quiere morir, señala Arestovich. Mientras tanto, el espacio informativo ucraniano ya está repleto de noticias de que se están preparando causas penales contra Arestovich, y otros blogueros que critican a Zelensky tanto en el flanco político de izquierda como en el de derecha. El asunto está siendo supervisado por el Servicio de Seguridad de Ucrania. Así, toda una galaxia de personalidades de los medios de comunicación tendrán que abandonar Ucrania para siempre, o ir a prisión y perderlo todo. Y Arestovich es uno de los principales enemigos del régimen. Además de él, en la lista también figuraban el exdiputado de la Rada Igor Mosійchuk, y otras personas. La razón de ello es su opinión contraria, que el payaso que se ha dejado llevar por el papel de dictador, sueña con silenciar. Este duro alegato contra el régimen de Zelensky, tengo la impresión que también va dirigido a la OTAN. Y volviendo al tema de J. de Vance, que advierte que el siglo XXI podría ser una época muy oscura para toda la humanidad,
El vicepresidente estadounidense confía en que la alianza entre su país y la India se fortalecerá. El siglo XXI podría ser un periodo muy oscuro para todo el mundo si no se toman las medidas necesarias para entablar asociaciones entre varios actores en el comercio global, afirmó este martes el vicepresidente de Estados Unidos James David Vance. Y por supuesto, esas medidas necesarias tienen que ser que todo el mundo se baje los pantalones ante Estados Unidos. En su discurso, durante la visita oficial a la India, el vicepresidente estadounidense destacó que la colaboración en el ámbito comercial entre varios actores internacionales, en particular entre Estados Unidos y el país asiático, determinará la futura prosperidad de la humanidad. Estamos oficialmente en un cuarto del siglo XXI, 25 años. Después, creo firmemente que el futuro del siglo XXI se determinará por la fortaleza de la alianza entre Estados Unidos y la India, declaró Vance. Creo que, si India y Estados Unidos colaboran con éxito, veremos un siglo XXI próspero y pacífico. Pero también creo que, si no logramos hacerlo, el siglo XXI podría ser una época muy oscura para toda la humanidad, agregó. En este sentido, manifestó que bajo la administración del presidente Donald Trump, Estados Unidos busca trabajar con socios que estén listos para fabricar cosas y respetar la labor de los trabajadores en el marco de un nuevo sistema de comercio. Y queremos asociarnos con personas y países que reconozcan la naturaleza histórica del momento en el que estamos. La necesidad de unirnos y construir algo verdaderamente nuevo, un sistema de comercio global que sea equilibrado, abierto, estable y justo, sostuvo el político. Hay que tener cara de narices para decir algo así, ¿quién está expulsando a los trabajadores inmigrantes de Estados Unidos? Por otro lado, subrayó que la administración Trump busca reequilibrar las relaciones con el resto del mundo, lo que va a causar cambios profundos no solamente en el propio país norteamericano, sino también en otros estados. Pero creo que este reequilibrio conllevará grandes beneficios para los trabajadores de Estados Unidos. Y traerá grandes beneficios para el pueblo indio, manifestó, reiterando la necesidad de entablar y fortalecer los lazos económicos entre Washington y Nueva Delhi. En la misma línea, destacó que los socios de Estados Unidos no deben aspirar a parecerse al país norteamericano, sino que lo más importante es tener algunos puntos en común. Los socios estadounidenses no necesitan parecerse exactamente a Estados Unidos, ni nuestros gobiernos deben hacer todo exactamente de la misma manera, pero deberíamos tener algunos objetivos comunes, explicó Vance. Asimismo, señaló que mientras los críticos atacan a Trump por sus políticas arancelarias, estas realmente buscan reequilibrar el comercio global para que Estados Unidos, junto con sus amigos como la India, pueda construir un futuro digno para todos nuestros pueblos. En cuanto a los planes de Estados Unidos de exportar más recursos energéticos al mercado indio, criticó las políticas de la administración del expresidente Joe Biden, al tiempo que expresó respeto por el primer ministro indio, Narendra Modi, que es un negociador duro. Es una de las razones por las que lo respetamos, enfatizó. De igual modo, anunció que Estados Unidos y la India se están acercando a un acuerdo, ya que en sus conversaciones con Modi concretaron los términos de referencia para la negociación comercial. El vicepresidente del país del cuento de la criada, nos dice a la puta cara, que si no aceptamos lo que Estados Unidos dicte, el futuro será sombrío para toda la humanidad. Esto es todo amigos, reciban un saludo.